Bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte del análisis del modelo de la frontera de producción, tratando de trabajar los detalles de manera minuciosa. Una recomendación para todos ustedes es que en la comprensión de estos temas que tienen una dosis de abstracción importante, requieren paciencia, no se aprenden en 5 minutos, mucha reflexión, concentración y sobre todo intercambio de ideas con el grupo de estudios. Es fundamental para la materia de economía política y para toda la carrera de Derecho que ustedes se integren en grupos de 2, 3, 4, 5 compañeros, lo que a ustedes les parezca, por razones de amistad. Esto les va a dar una red de confianza, de intercambio de ideas, les va a facilitar el razonamiento, de manera que vamos a continuar con la frontera de producción de una manera minuciosa. Entonces van a ser 2 videos donde vamos a dar la primera explicación, vamos a completar la primera explicación del tema. Entonces, recapitulemos un poco, ¿cuál es el razonamiento general y cómo pasamos a un grado de abstracción un poco mayor que es modelo? El razonamiento general, el objetivo general es plantear el problema teórico, el problema teórico de la escasez, y colocar ese problema teórico de escasez y sus posibles resoluciones, que todavía no hemos adelantado, como el eje de estudio de la economía, como el centro de estudio, como el objeto de estudio de la economía, la escasez. ¿Cómo definimos escasez? Una situación en la cual los recursos materiales de un sistema económico son restringidos, no pueden incrementarse porque estamos trabajando en un plazo muy corto que no permite aumentar las dotaciones de factores. Por lo tanto, en esas condiciones se presenta la situación de escasez y hay que diseñar procesos de selección que permitan conocer cuáles son las alternativas para después, en todo caso, indicar un procedimiento ahí sí, de selección de las alternativas. Entonces, en términos generales, pensamiento ortodoxo, plantear el problema de la escasez como problema fundamental de la economía, de su versión de lo que es la economía, y considerar la escasez como una situación de recursos restringidos y fines alternativas posibles. Entonces, como las alternativas son mucho mayores que los recursos disponibles, surge el problema de la escasez, hay que plantearlo, hay que darle forma y después hablar sobre cómo podría resolverse el problema de la escasez. Esto es descrito con palabras, con razonamiento. Pasamos ahora a tratar de avanzar en la formalización, que es lo que enunciamos en el video anterior. ¿Qué quiere decir formalizar? Pasar a un lenguaje matemático, a un lenguaje más formal, donde elegimos la forma, de ahí lo de formalizar, elegimos la forma para expresar este problema. Y ahí aparece, por primera vez en este curso, el primer ejemplo que tenemos de lo que constituye un modelo teórico. Que el modelo teórico acude al lenguaje formal, matemático, en sus distintas versiones y complejidades. ¿Para qué? Para expresar de una manera más restringida, más precisa, más clara y más breve, con un lenguaje precisamente más significativo, más preciso, el problema que se ha expresado en palabras.
Por eso lo que nosotros vemos, lo que ustedes vemos en la bibliografía, es la versión modelística o el modelo de la frontera de producción. Lo que sucede es que conviene reflexionar primero sobre la situación general antes de entrar en los detalles del modelo. ¿Por qué? Y porque ahí encontramos dificultades, nos encontramos con dificultades que tienen que ver con la forma, con el uso de gráficos, con la definición o la concepción de lo que es una variable matemática. Entonces se entremezclan los problemas de lenguaje formal con las ideas, la sustancia de las ideas. Entonces, eso también hay que tenerlo presente para poder ordenar nuestros pensamientos y nuestro proceso de estudio. Decíamos entonces que el modelo de la frontera de producción representa este problema de la escasez de una manera formal, aplicando funciones matemáticas que se expresan en gráficos. Así que ya podemos hablar de supuestos, cuáles son las condiciones que estamos estableciendo para hacer esta formalización y las características de las variables, cómo se identifican, cuáles son y por qué el gráfico tiene determinado comportamiento determinado. Respecto de los supuestos, esta es una palabra muy importante para quienes trabajamos en el contexto de modelos teóricos, porque son las condiciones iniciales desde las cuales partimos para plantear el problema, que en este caso el problema de la escasez. Y esas condiciones iniciales no son explicadas, no son hipótesis a demostrar, sino que se dan por supuestos, son hechos que se plantean de antemano. De ahí la palabra supuesto. Para intentar buscar un ejemplo parecido en la ciencia física, por ejemplo, supongamos que hacemos un experimento donde las condiciones de temperatura, de oxigenación, en las cuales se produce algún proceso físico, están determinadas de antemano. Entonces, bueno, los resultados están condicionados a la existencia previa de esos supuestos. ¿Cuál es el gran supuesto? Vuelvo a insistir, el carácter limitado de los recursos. La tierra, los recursos naturales, las máquinas, los trabajadores, los insumos, todo aquello que se necesita para llevar adelante y concretar el proceso de producción, está disponible en cantidades finitas, limitadas, que no se pueden alterar. Es decir, tenemos X cantidad de tierra, tantas hectáreas de tierra, tantos hectolitros de agua, tanto stock de maquinaria, esas cifras no se pueden alterar. ¿Cuál es, ¿de qué se trata esto? Bueno, ¿el objetivo cuál es? Enfrentar esa dotación de recursos limitada con múltiples alternativas de generación de productos. Es decir, con estos recursos tienen la flexibilidad suficiente como para poder generar distintos productos, producto A, B, C, D, hasta el infinito, si queremos. En el caso concreto del modelo, para poder trabajar en el plano cartesiano, definimos dos productos: el producto A, el producto B o el producto X o Y, como ustedes lo quieran llamar. En la bibliografía, en el ejemplo de Guerrero, se habla de toneladas de alimentos, por ejemplo, y producción de indumentaria o vestidos, que suponemos que la podemos medir en unidades. Las unidades en las que se mide cada producto tienen que ver con las características físicas del producto y no son las mismas. O sea, un producto se puede medir en toneladas, el otro producto se puede medir en unidades, en unidades concretas. Lo que sí, obviamente, la graficación en cada uno de los ejes debe respetar la forma de cada una de estas unidades. Bien, entonces, tenemos
estos recursos limitados y tenemos las posibilidades de producir determinadas cantidades de vestidos y de alimentos. Vamos a suponer que graficamos los alimentos, las toneladas de alimentos en el eje de las X, entonces vamos a tener un punto máximo de producción de alimentos posible sobre el eje de las X. ¿En qué situación? Cuando si no producimos ningún vestido, cero vestidos, bueno, todo el sistema productivo, todo ese complejo de recursos productivos disponibles se va a asignar a la generación de alimentos. Y la otra alternativa, el otro lado, es sobre el eje de la Y, tenemos, por ejemplo, unidades de vestidos, de vestimenta. Entonces, también empezamos por colocar el punto máximo de la cantidad de unidades máximas que el sistema podría generar si todos los recursos se volcaran a la producción de vestidos. Entonces, en el eje de las X tenemos 0 vestidos, tanta cantidad de alimentos, ahí hay un punto, y en el eje, sobre el eje de las Y tenemos 0 alimentos, X cantidad de vestidos, tenemos otro punto. Entramos entonces en el análisis de las combinaciones de cantidades que se pueden generar. Y acá, el razonamiento fundamental es el siguiente. Si los recursos son limitados, la única manera de aumentar la cantidad de un producto es reduciendo las cantidades de producción del otro producto. En esta cuestión que aparece sencilla, pero que vale la pena instalarse ahí, pensarla y razonarla, ahí es donde se expresa en términos teóricos el planteo de la escasez. Ahí es donde se ve concretamente por qué la escasez es un problema. Si tenemos recursos productivos limitados en un sistema de producción, si tenemos para producir limitaciones en la cantidad de recursos, entonces tenemos un máximo de cantidad de unidades a producir y además sabemos que si queremos aumentar la producción de alimentos tenemos que disminuir necesariamente la producción de vestidos. ¿Por qué? Porque las maquinarias, los trabajadores, los recursos naturales asignados a la producción de vestidos deben liberarse para poder ser ocupados en la producción de alimentos. Entonces, los trabajadores en lugar de producir vestidos producirán alimentos y las maquinarias serán cambiadas en cuanto a su utilización. Esta característica de flexibilidad de la tecnología no es menor, es importante, la tenemos que recordar, porque también constituye un supuesto. Si nosotros no pudiésemos hacer estos cambios de la asignación de nuestros recursos, el análisis sería muy dificultoso, por no decir imposible. Entonces, acá aparece un segundo supuesto fundamental, que es este supuesto de que los recursos son lo suficientemente flexibles, las máquinas, los trabajadores, como para poder ser reasignados rápidamente y automáticamente de la producción de una cosa a la producción de otra cosa. Bien. Entonces, aparece así entonces el gráfico de la frontera de producción, que es una curva cóncava al origen, y el siguiente punto a analizar es por qué tiene esta forma. ¿Por qué se supone que tiene esta forma? Y esto tiene que ver con que este intercambio, esta reasignación de recursos de la producción de un artículo a la producción de otro, no es proporcional. Si yo dejo de producir un vestido, eso no implica que voy a aumentar en la misma proporción la cantidad de alimentos. Vamos a suponer que estoy graficando o computando los vestidos en unidades
y los alimentos en toneladas. Dejar de producir un vestido no implica, implica que puedo producir más alimentos, libero recursos, pero no implica que voy a pasar de una tonelada a 2 toneladas de alimento. Acá hay un problema de proporcionalidad en la reasignación de recursos. Previamente debemos utilizar el lenguaje y el concepto correcto que se aplica en este análisis, que es el de costo de oportunidad. La expresión costo de oportunidad es muy habitual, es muy frecuente en la literatura de la economía neoclásica, de la economía ortodoxa, y hace referencia claramente a valorizar una opción que se abandona. Es decir, si yo no hago tal cosa, ¿cuánto pierdo? ¿O cuánto dejo de ganar? Esta es la idea de costo de oportunidad. Entonces, si aumentamos en 1 tonelada la producción de alimentos, ¿cuánto debemos sacrificar? ¿Cuántas unidades de vestido debemos dejar de producir? Esa cantidad de vestidos que debemos dejar de producir para generar una unidad adicional de alimentos se identifica, se computa, se contabiliza, se mide a través del valor de costo de oportunidad. ¿No? Es el costo de oportunidad. Son la cantidad de unidades perdidas comparadas con una unidad adicional del otro producto. Ahora, este costo de oportunidad, es decir, esta proporción, no es igual en todos los puntos de la curva. Si la producción está orientada hacia los vestidos y la producción de alimentos es muy escasa, se toma la decisión de aumentar en una unidad la cantidad de alimentos, es probable que el costo de oportunidad no sea tan significativo. Ahora, si yo estoy en otro punto de la curva, este costo de oportunidad puede ser más significativo. Entonces, hay que ponderar y tener en cuenta de que en cada punto de la frontera de producción el costo de oportunidad es distinto. Entonces, el cómputo y el análisis de cuánto se sacrifica de un bien para poder producir una unidad de otro no es igual en todos los puntos de la curva. Y esto ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es el fundamento? Precisamente en cierto nivel de inflexibilidad o de capacidad de sustitución que tenemos entre los recursos. Si bien se pueden sustituir las máquinas y ponerlas de producir vestidos, ponerlas a producir alimentos, entonces esto es así, pero tampoco esto tiende a infinito, tampoco esta flexibilidad es ilimitada. De ahí que las relaciones técnicas son relaciones eminentemente técnicas entre lo que se deja de producir y lo que se puede producir. Lo que se deja de producir de un bien y lo que se puede producir de otro es variable y hay que analizarla en cada punto. Bien, aquí tendríamos planteado el problema de la escasez. No solamente planteado, sino modelizado. Tendríamos un modelo que describe en lenguaje formal, matemático y gráfico el problema de la escasez. Vamos un paso más adelante. ¿Qué podemos hacer con esto? Tenemos la curva de la frontera de producción, podemos analizar lo que hemos comentado. Bien, entonces, el sistema debería buscar, la economía debería buscar niveles de producción. ¿Qué quiere decir? Cantidades de producir. Debería tratar de producir cantidades de vestidos y cantidades de alimentos en combinaciones que se ubiquen sobre la curva. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea esta combinación, más vestidos menos alimentos, más alimentos menos vestidos, cualquiera sea de estas combinaciones, si está sobre la curva,
respeta nuestro criterio de utilizar plenamente los recursos que tenemos. Entonces, en cada punto de la curva, los recursos se usan plenamente. Recuerden que cada punto de la curva grafica una combinación de cantidades de vestidos y alimentos. Tantos vestidos, tantas toneladas de alimentos. Si esa combinación está sobre la curva, quiere decir que al producir esas cantidades, estamos utilizando plenamente, totalmente y eficientemente, tecnológicamente, los recursos de los cuales disponemos. Por lo tanto, si se produjera si el sistema generara una cantidad de vestidos y una cantidad de alimentos cuya combinación, cuyo par ordenado estuviese por debajo de la frontera, estaríamos produciendo de una manera, según el criterio, según este criterio y este modelo, estaríamos siendo ineficientes en la producción. ¿Por qué ineficientes? Porque no estaríamos utilizando plenamente la tierra, los recursos naturales, las máquinas, los trabajadores que tenemos. Habría recursos ociosos. ¿Qué quiere decir ociosos? No ocupados, no puestos a producir. Entonces, tenemos dos alternativas. O producir más alimentos, con lo cual nos desplazaríamos a un punto de la curva, o producir más vestidos, nos desplazaríamos a otro punto de la curva, o producir un poco más de cada uno. Lo importante es salir de ese punto por debajo de la curva y tratar de llevar los niveles de producción a los puntos que están sobre la curva. Esto es lo que delimita o define un determinado criterio de eficiencia, que es un criterio de eficiencia específico, concreto, que hay que razonar y pensar, y que en videos posteriores vamos a esquematizar bien claramente y en detalle por qué la bibliografía de Guerrero, por ejemplo, presenta criterios alternativos de eficiencia. Entonces, según este criterio, el sistema, el modelo de la frontera de producción nos sirve para identificar los puntos en los cuales el sistema está produciendo de manera eficiente. ¿Cuáles son las características de estos puntos de eficiencia? Pueden incluir más cantidad de un bien, menos cantidad de otro. Las combinaciones son infinitas porque los puntos sobre la curva son infinitas. Lo importante es que estén sobre la curva porque en cualquier caso están utilizando plenamente los recursos productivos. De manera que el concepto de eficiencia derivado del problema de la escasez implica utilización plena de recursos. Un sistema de producción es eficiente cuando no importa qué combinación de vestidos y alimentos elige, pero sí importa que sea una combinación que garantice la plena ocupación de los recursos. Bien, decimos esto porque después vamos a criticar a través de Guerrero y vamos a observar otros criterios de eficiencia. Entonces, el planteo del problema de la escasez se resuelve mediante un criterio de eficiencia. Lo único que nos está diciendo este modelo es que hay que tratar que el sistema tiene que ubicarse en un rango de combinaciones de producción, de las combinaciones de producción posibles, que utilicen plenamente los recursos. Esto, recordemos,
es un análisis, corresponde a un análisis estático porque lo que estamos haciendo, volvemos a insistir, esto es lo fundamental, es ver cómo se asignan recursos que en un momento son dados. No disponemos no existe la posibilidad de aumentar los recursos. Ahora, bien vale la pena preguntarse, o hay que ver considerar la alternativa de que con el paso del tiempo, con el transcurso del tiempo, los recursos ven aumentadas sus dotaciones. Es decir, los recursos naturales, podemos pensar de qué manera, los recursos naturales, buscan más recursos naturales, ahí surgiría todo el tema de la explotación de los recursos naturales. Obviamente tenemos otra dinámica distinta en el incremento del factor trabajo, porque ahí hay que ver temas de población, temas de calificación, es decir, que condicionan la evolución de la fuerza de trabajo, el factor trabajo del que dispone un sistema. Y después está la maquinaria, las instalaciones, el capital necesario. Y ahí el problema de la evolución del capital en el tiempo es muy complicado, bastante complicado de estudiar y analizar, obviamente no corresponde a esta instancia, pero lo que sí podemos decir es que ateniéndonos al gráfico del modelo, a la expresión gráfica del problema de la frontera de producción, el aumento en la cantidad de recursos se grafica como un desplazamiento hacia arriba y a la derecha de la frontera. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como hay más recursos, se nos amplía, se avanza la frontera y nos amplían las alternativas que garantizan la eficiencia y el pleno empleo de los recursos. Este desplazamiento de la frontera, además, se puede producir por un cambio tecnológico, como consecuencia de un cambio tecnológico. ¿Cómo sería esto? Y en este caso no habría incremento de recursos, no habría más recursos naturales, más trabajo, más capital, sino que la aplicación del conocimiento a la esfera de lo productivo lo que permite es precisamente con la misma dotación de recursos producir más cantidades de uno, de los dos o de ambos bienes, de alimentos, de vestidos o de ambos. En este caso, entonces, el desplazamiento no necesariamente tiene que ser perpendicular, paralelo, sino que puede ser que la tecnología permita producir más vestidos, pero no más alimentos, con lo cual la curva se levantaría de un lado, la situación sería equivalente si se pueden producir más alimentos y no más vestidos, de manera que admite el modelo la posibilidad de que esta frontera se amplíe y el problema de la escasez sigue existiendo, pero sigue existiendo en otros términos, sigue existiendo en otras dimensiones y con otras magnitudes. Bien, para cerrar, digamos que volvemos a insistir, a recuperar esta idea de que no estamos planteando una cuestión científica universal, única, sino que estamos presentándoles a ustedes un modelo, una propuesta de cómo una línea de pensamiento, la línea de pensamiento ortodoxo, presenta el problema de la economía y cuáles son las primeras conclusiones respecto de su solución. Bien, seguiremos avanzando.